Josué capítulo 18, vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Señalad 3 varones de cada tribu para que yo los envíe y que ellos se levanten y recorran la tierra y la describan conforme a sus heredades y vuelvan a mí. Y la dividirán en 7 partes, y Judá quedará en su territorio al sur, y los de la casa de José en el suyo al norte. Vosotros pues delinearéis la tierra en 7 partes, y me traeréis la descripción aquí. Y yo os echaré suertes aquí delante de Jehová vuestro Dios. Pero los levitas ninguna parte tienen entre vosotros, porque el sacerdocio de Jehová es la heredad de ellos. Gad también y Rubén y la media tribu de Manasés ya han recibido su heredad al otro lado del Jordán, al oriente, la cual les dio Moisés, siervos de Jehová. Levantándose pues aquellos varones fueron y mandó Josué a los que iban para delinear la tierra, diciéndoles: y recorred la tierra y delineadla, y volved a mí para que yo os eche suertes aquí delante de Jehová en Silo. Fueron pues aquellos varones y recorrieron la tierra, delineándola por ciudades en 7 partes en un libro, y volvieron a Josué al campamento en Silo. Y Josué les echó suertes delante de Jehová en Silo, y allí repartió Josué la tierra a los hijos de Israel por sus porciones. Y se sacó la suerte de las tribus de los hijos de Benjamín conforme a sus familias. El territorio adjudicado a ella quedó entre los hijos de Judá y los hijos de José. Fue el límite de ellos al lado del norte desde el Jordán, y sube hacia el lado de Jericó al norte, sube después al monte hacia el occidente y viene a salir al desierto a Bet-Aven. De allí pasa en dirección de Luz, al lado sur de Luz, que es Betel, y después de Atarot, Adar, al monte que está al sur de Bet-Orón, la de abajo, y tuerce hacia el oeste por el lado sur del monte que está delante de Bet-Orón, al sur, y viene a salir a Kiriat Baal, que es Kiriat Jearim, ciudad de los hijos de Judá. Este es el lado del occidente. Al lado del sur es desde el extremo de Kiriat Jearim, y sale al occidente a la fuente de las aguas de Neftoa, y desciende este límite al extremo del monte que está delante del valle del hijo de Hinnom, que está al norte del valle de Refaín, desciende luego al valle de Hinnom, al lado sur del Jebuseo, y de allí desciende a la fuente de Rogel. Luego se inclina hacia el norte y sale a En-Semes, y de allí a Gelión, que está delante de la subida de Adumín, y desciende a la piedra de Boán, hijo de Rubén, y pasa al lado que está enfrente del Arabá, y desciende al Arabá, y pasa el límite al lado norte de Bet-On-Ogia, y termina en la bahía norte del mar Salado, a la extremidad sur del Jordán. Este es el límite sur. Y el Jordán era el límite al lado del oriente. Esta es la heredad de los hijos de Benjamín por sus límites alrededor, conforme a sus familias. Las ciudades de la tribu de los hijos de Benjamín por sus familias fueron Jericó, Bet-Ogla, el valle de Casis, Bet-Araba, Samaraim, Betel, Abim, Para, Ofra, Kefar, Amoni, Ofni y Jeba, 12 ciudades con sus aldeas. Gabaón, Rama, Peror, Mispa, Cafira, Mosa, Requén, Irpel, Tarala, Sela, Elef, Jebús, que es Jerusalén. Gaba y Kiriat, 14 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de los hijos de Benjamín conforme a sus familias.
Terminamos el capítulo 18, leímos hasta el versículo 28. Todo el capítulo 28. Aquí al final se nombra bastante a la tribu de Benjamín. Y preciso, no sé si alguien sepa qué personaje bíblico famoso es de la tribu de Benjamín. Bueno, iniciamos con una pregunta. ¿Qué personajes bíblicos famosos son de la tribu de Benjamín? ¿Alguien sabe? Hay varios, pero por lo menos uno, por lo menos uno de los personajes famosos de la tribu de Benjamín. Nuestro Señor Jesucristo es de la tribu de Judá. Bueno, también la tribu de Judá se nombra hoy. Saúl, Pablo, sí, Saulo, Pablo, Pablo, el apóstol Pablo, efectivamente. ¿Quién más? ¿Saben de alguien más? ¿Alguien más que sea famoso de la tribu de Benjamín? ¿Hay alguien del cual ya hemos considerado en algunas ocasiones? Pablito, así, Saúl. Bueno, vamos a mirar, precisamente aquí al principio del capítulo se habla de hasta cuándo seréis negligentes, ¿no? Hace esa exclamación, Josué, ¿hasta cuándo seréis negligentes? Al pensar en negligencia, ¿sí? Pensamos en algo que sucedió en el libro de Esther. Para quienes no han leído el libro de Esther, vamos a entrar en contexto. En el libro de Esther había Vasti, la reina, y estaba el rey Asuero. Son los dos personajes principales, solamente por el capítulo 1. El rey Asuero sigue porque es el rey. Pero Vasti representa la que es desechada. Vasti es la reina, pero esa reina tenía varias características. Ella era era como líder, ¿no? Ella era líder porque ella organizaba, así como el rey hacía, ella también hacía, era como líder, ¿no? Y también era muy hermosa, era muy hermosa. Pero ella solamente hizo algo que no tenía que hacer, ¿sí? Desobedeció a la voz del rey. Ella menospreció la voz del rey. ¿Por qué en la Biblia es tan importante que ella hubiera obedecido la voz del rey? ¿Por qué quedó en el libro de Esther eso que ella hizo como algo muy grande? Porque es sombra de lo que hace el ser humano cuando es desechado. En el momento que nosotros fuimos desechados, nosotros menospreciamos la voz de Dios. Dios dijo, quienes conocen Génesis 3, Dios dijo, en el capítulo anterior, en Génesis 2, el versículo 17, el día que comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. En el versículo 16, Génesis 2, 16, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Versículo 16, 17, ¿de qué? De Génesis 2. Pero ya sabemos, quienes conocen toda la historia, ya saben que en el capítulo siguiente, en el capítulo 3, Eva vio el árbol codiciable. Un versículo antes, eso es en el versículo 6 de Génesis 3, pero en el versículo 5, Satanás le hizo ver codiciable ese árbol. Satanás hizo que ella realmente deseara comer de ese árbol. Dios se había dicho, el día que comas de él, ciertamente morirás. Pero llegó Satanás y le dijo, no. Así te dijo, ay, no. Y tú le creís, ay, no. Realmente no morirás, no morirás. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Eso fue lo que Satanás le dijo a Eva. Pero vemos en el versículo siguiente que dice que Eva vio. Ella vio y le pareció agradable, le pareció codiciable para alcanzar la sabiduría. Dice, Eva vio. ¿Realmente qué usó Eva? Su punto de vista. ¿En qué momento el ser humano se separa de Dios? En el momento que confía en sí mismo. En el momento que se apoya en sí mismo. Por eso dice Proverbios 3, versículo 5, no te apoyes en tu propia opinión. ¿Cuál es la sabiduría? El temor de Jehová, Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero la persona necia se apoya en su propia prudencia. Hace lo contrario a la sabiduría. La sabiduría es apoyarse en Dios, en la palabra de Dios. Tener temor de Dios. No tiene temor de Dios una persona
cuando mostrándole un texto bíblico, a pesar de que se lo nombremos, la persona de una sola lo rechaza. Por ejemplo, el texto bíblico que más muestro para que las personas se den cuenta si realmente son temerosos de Dios, el filtro que más aplico es sobre lo contrario a lo que se enseña en todas las religiones. En todas las religiones que se enseñan a ser buenas personas. Ese es el fundamento, esa es la base de todas las religiones. Religiones, algunas usan la Biblia, pero algunas ni siquiera usan la Biblia. Por ejemplo, el budismo. Pero cuando uno mira entre el budismo y, no sé, otras religiones, para no dar nombres específicos, por ejemplo, vamos a hablar de religiones que se conocen como cristianas. Se conocen como cristianas, pero no son cristianas. Cristiana es realmente la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay religiones que se conocen como iglesias que se conocen como cristianas, pero curiosamente cuando les nombramos a las personas que están enseñando, ¿a qué le están enseñando a la congregación? Que sean buenas personas. Entonces les decimos, pero Jesús dijo, ninguno hay bueno. Acabamos de nombrarle lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se hacen llamar? Cristianos. Iglesias que se hacen llamar cristianas. Pero llevan toda una trayectoria enseñando a las personas a que sean buenas personas. Entonces, y ellos mismos tratan de ser buenas personas. Algo que tienen en su corazón es querer ser buenas personas. Comparativamente, comparándose con los demás, comparándose con los homosexuales, con los que toman, con los que fuman, comparándose con los que hacen cosas que ellos no hacen. Entonces, esa es la base de toda la religión, sentirse bueno comparándose con otros. Pues así, ¿quién no va a sentirse bueno? Pero ese es el engaño de Satanás. Hace que las personas se sientan, tengan autoconfianza, crean en sí mismos. Las personas, cuando resultan confiando en sí mismos, cuando ya tienen encallecida la conciencia, también el sentido espiritual lo tienen totalmente destruidos. Apenas les nombramos que en la Biblia dijo Jesús, ninguno hay bueno. Hay personas que se enfurecen, hay personas que simplemente lo niegan. Dicen, no, sí, pero yo creo que ahí hubo un error. Yo creo que ahí hubo un error porque Dios quiere que seamos buenos, por supuesto. Dios quiere que seamos buenos. Así empiezan a hablar. Y de pronto se sabe en uno que otro versículo que parece que sustentara que eso es lo que Dios espera de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que están contradiciendo? Jesús dijo, ninguno hay bueno. Así dijo nuestro Señor Jesucristo. No es un invento. No es una doctrina. Jesús dijo, ninguno hay bueno. Pero las personas que se apoyan en sí mismo, que se apoyan en su propia prudencia, están con la gran mayoría de las religiones, con casi todas. El 99.9% de las religiones enseñan eso, a que tú seas buena persona. Entonces, la forma como le demuestra a una persona que realmente no tiene temor de Dios es diciéndole, Jesús dijo, ninguno hay bueno. Fácilmente que sale del corazón de las personas en modo automático, ¿sale? No, pero sí, yo sí conozco. En mi experiencia como profesor, como ingeniero, como ama de casa, yo sí conozco personas buenas y personas malas. Esa persona está igual que, y vio Eva que ese árbol era agradable, codiciable. ¿Quién te enseñó? ¿Por qué sale de nosotros algo automático que es contrario a la palabra de Dios? Porque el ser humano por naturaleza se opone a la palabra de Dios. Considerando precisamente en el libro de Esther, Basti en quien se apoyaba, en su propia prudencia. Por eso Basti, la reina, tuvo que ser desechada. El rey la desechó porque ella se estaba apoyando en sí misma. ¿Ella podía oír la voz del rey? No, la menospreciaba. Entonces ella fue desechada y se abrió convocatoria sí, para la que iba a ser la próxima reina. Hay un eunuco que estaba muy cerca del rey, era un siervo del rey. Bueno, también hubo 2 eunucos, Memucán, habían 2 eunucos que querían matar al rey, pero eso es más adelante. Antes de los eunucos que querían matar, había un eunuco que se llama Hegai. Si al día lo vamos a leer, Hegai. Este eunuco, él se encargaba así de las mujeres que estuvieran listas, presentadas, le asignaron ese cargo para que el rey pudiera escoger cuál era la que más le gustaba. Ahora, vamos a mirar ya, vamos a mirar Esther capítulo 2, versículo 8, versículo 15. Esther,
Eh, después de Crónicas vienes Esdras, Nehemías, Esther. Esdras, Nehemías y Esther. Ya, antes de Job, porque después de Esther empieza Job. Entonces en Esther capítulo 2, el versículo 8, vamos a leer. Versículo 8 dice: sucedió pues que cuando se divulgó el mandato y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai. A cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. ¿Sí? Miremos el versículo 15. Dice el versículo 15: cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Ahora, aquí hay un secreto espiritual grandísimo. Hegai, él estaba a cargo de las mujeres, de que las mujeres crecieran en gracia delante del rey. Él iba a prepararlas para que se presentaran delante del rey. Ayer miramos, no sé si se acuerdan, ayer miramos sobre Génesis 27, cuando Rebeca, ella hizo el guisado como a su papá le gustaba. Hacer el guisado como al papá le gustaba es sombra de: este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Dios en quien se complace en nuestro Señor Jesucristo. Entonces Rebeca, ella hacía el guisado en el cual se complacía Isaac. Ella hacía el guisado. Como ella sabía exactamente cuál era el guisado, ella representa a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién iba a complacer a Dios? Nuestro Señor Jesucristo. Este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Quién podía complacer la demanda que estaba pidiendo Isaac? Rebeca. Únicamente Rebeca la podía complacer. Y iba a dar la bendición pues a Esaú. Y lo que hizo Rebeca fue disfrazar entonces a Jacob de Esaú. ¿Sí? Nosotros, para poder haber recibido la misericordia de Dios, teníamos que estar revestidos de nuestro Señor Jesucristo. Si nos presentábamos siendo nosotros mismos, inevitablemente íbamos a seguir en la maldición. Pero al ser revestidos como Esaú, fuimos revestidos como si fuéramos revestidos de aquello que el Padre está esperando. ¿Sí? Se complace en el guisado que hace Rebeca. Y estaba esperando para bendecir a Esaú. ¿Quién cumple ese requisito? En el caso de Esther. Esther, ella estaba haciendo lo que Hegai decía. Ella se concentró en algo. ¿Cuál era el secreto de Esther? Hegai conoce exactamente el corazón del rey. Hegai conoce el corazón del rey. Entonces, Esther, usando de sabiduría, ella hizo exactamente, lo acabamos de leer, que hizo exactamente lo que Hegai le decía. Y ella, cómo creció en gracia, delante de todos, no solamente de Hegai, delante de Hegai también. Porque Hegai estaba viendo la hermosura más grande que la hermosura física. ¿Cuál hermosura es? La hermosura interior. Y ella tenía una hermosura, tal vez Vasti era más hermosa físicamente, pero Esther de pronto no era hermosa, y dice la palabra aquí, dice que era de hermoso cuerpo y era hermosa, pero muy probablemente Vasti era más hermosa físicamente. Pero en cuanto a ganar el corazón, Esther ganó el corazón. Esther ganó el corazón de Hegai. Ella estaba atenta a todo lo que Hegai le dijera, porque ella iba detrás del primer puesto. ¿Cuál era el primer puesto de ese concurso de belleza? El rey iba a nombrar reina a una. Y el secreto, ella lo descubrió. Si ella quiere agradar al rey, ella tiene que hacer exactamente todo lo que aquel que es conforme al corazón del rey, aquel que conoce exactamente los gustos del rey, en el caso de Rebeca, conocía exactamente el gusto de Isaac. En este caso de Esther, Hegai conocía exactamente qué es lo que le gusta al rey.
Entonces Esther, cuando se presentó delante del rey, no solamente halló la gracia delante de Hegai, no solamente halló la gracia delante de todos, sino un corazón humilde. Dios no lo desecha. El rey, cuando vio a Esther, vio, eso es lo que él estaba buscando para que sea su reina. La iglesia, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, justo, santo, perfecto. Quienes no sepan, les voy a contar, les voy a revelar qué característica tiene la iglesia. Bíblicamente la iglesia es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Ese es un secreto. Es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, pero ¿cómo es el cuerpo? ¿Cualquiera que se haga llamar iglesia? No. Ya sabemos que hay muchas que se hacen llamar iglesias, pero no son el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando miramos en Hebreos capítulo 9, dice que cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez por su iglesia, viene sin relación con el pecado. ¿Qué característica debe tener la iglesia de nuestro Señor Jesucristo? No debe tener ninguna relación con el pecado. Eso está en Hebreos, capítulo 9, creo que es el versículo 28. Ustedes mismos lo pueden leer. La iglesia verdadera, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo no tiene ninguna relación con el pecado. En el caso de Esther, ella cómo se presentó delante del rey, como Hegai le dijo que tenía que presentarse. Todo lo que Hegai le decía, incluso todo lo que Hegai le decía que dijera, que hiciera, ella hizo tal cual. Hace unos años, antes de la pandemia, tenía que sacar la visa americana. Aquí en mi país, por la fama que ustedes saben que tiene mi país, bueno, el país en el que me encuentro. El país en el que me encuentro tiene fama de narcotráfico, de sicariato, de cosas muy feas. Entonces, para obtener la visa americana acá es muy difícil. O bueno, en una época era súper difícil. No sé si ahora haya cambiado, pero en la época que yo la saqué era muy difícil. Recuerdo que cuando estaba en la ventanilla haciendo fila, habían como 10 filas o tal vez más, y habían como 10 o 12 ventanillas, así muchas ventanillas. En cada ventanilla hacían una entrevista. Y en la entrevista le decían a las personas rechazado. Y cuando ya nos estábamos acercando, haciendo fila, veía cómo la gente lloraba, algunos se tiraban al suelo, porque algunos habían gastado todo lo que tenían para sacar la visa americana. Todo lo que tenían así. Entonces habían personas que decían, ¿por qué? ¿Por qué? No me la pueden negar. Ya la tercera vez que me la han negado. Era muy costoso llegar a esa ventanilla. Lo que tocaba pagar es mucho para llegar a esa ventanilla. Pero llegando a esa ventanilla, ahora tenía que hallar la gracia. Si no hallaba la gracia, no le iban a dar la visa. Resulta que yo consulté con el pastor porque yo no tenía, o sea, realmente ese dinero que iba a dar para que me dieran la visa, sí o sí tenían que darme la visa. No podía darme el lujo de que me rechazaran. Entonces el pastor, viendo mi corazón, me dijo, haga lo que el evangelista Tito le diga. Entonces el evangelista Tito hizo un entrenamiento. Él se presentó con los papeles y él me hacía la entrevista. Él me preguntó y él me decía, ¿usted en qué trabaja? Y yo decía, yo iba a hablar así, no sé, lo que se me ocurría, que a mi parecer sonaba bonito. Y él me decía, rechazada la visa. Y yo le decía, ¿por qué? Entonces decía, si yo le pregunté así, tiene usted que ser exacto, ser puntual, contésteme así. Y entonces yo empecé a contestarle como él me decía. Entonces listo, pasaban así varias preguntas, hasta rechazada. Me rechazó como 10 veces, hasta que pude decir exactamente lo que él me estaba preguntando. Me dice, no me hable más, no me diga cosas que yo no le estoy preguntando. Así empezó, hasta cuando dijo, ya está preparado para recibir. Eso fue por la noche, un día antes de que fuera. Y al día siguiente fui. Y yo iba con la confianza de que voy a hacer como el evangelista me dijo. Así como el evangelista me dijo, así voy a hacer. Lo que pasó a Esther con Hegai. Y resulta que cuando llegó el momento de pasar, entonces pasé. Y pasando al frente, entonces el señor estaba ya todo serio, el que me iba a hacer la entrevista. Así todo serio y malacaroso. Y me empezó a hacer las mismas preguntas que el evangelista me había dicho que me iban a hacer. Y yo contestaba exactamente contestaba, así como él me entrenó para que yo contestara. Contesté, el señor se quedó así, le cambió la cara. O sea, de estar así todo malacaroso, le cambió la cara. Y llegó y en algún momento se sonrió. Y cuando se sonrió, dijo, bienvenidos a los Estados Unidos. Y ¡pah! Me firmó así. O sea, me selló la visa. El secreto para hallar la gracia es no creas a tu pensamiento. No creas a tu punto de vista. ¿Qué cosa se opone? ¿Qué cosa se opone a la bendición?
¿Cuál es la bendición bíblicamente? Pasar de la potestad de las tinieblas a la luz. Sé que esto no lo enseñan en las iglesias y qué pena, pero acá lo vamos a decir de frente. El secreto para que tú puedas ser uno solo con Dios es que conozcas realmente dónde estás. Dios dijo, ¿dónde estás tú? Y esa pregunta no la pudo contestar Adán. Pero la persona que recibe la salvación puede contestar esa pregunta. Cuando miramos el Salmo capítulo 51, verso 5, ahí dice claramente, todo ser humano cuando nace, ¿cómo nace? Desde antes de nacer, todo ser humano ya está destituido de la gloria de Dios. Las personas piensan que es a los 7, a los 8 años cuando hicieron algo, pero no es así. Realmente desde antes de nacer, desde el momento que se unió el óvulo con el espermatozoide, en ese momento ya se estaba destituido de la gloria de Dios. La persona que logra conocer dónde está, esa persona puede pasar de las tinieblas a la luz, de muerte a vida. ¿Y cómo logra hacer esa transición? Al creer en la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. En Romanos 1:16 dice, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La única forma de que una persona sea salva es por creer en el Evangelio. ¿Y qué es creer en el Evangelio? En 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, dice, ¿qué es el Evangelio? Que Cristo, el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Eso lo cree todo el mundo? No, eso no lo cree casi nadie. Casi nadie sabe. Ustedes le pueden preguntar, hagan esta prueba. Vayan a la iglesia donde ustedes se han estado congregando y pregúntenle a los miembros que si son o no son pecadores. Y verá que todo el mundo va a contestar, claro que somos pecadores. Hebreos capítulo 9 muestra, eso no es iglesia. Para que sea iglesia, tiene que ser libre de pecado, sin ninguna relación con el pecado. Si todavía tiene relación con el pecado, si la persona es consciente que todavía tiene relación con el pecado, tiene oportunidad de ser libre del pecado. Pero si la persona se apoya en sus buenas intenciones, en su buen corazón, que hoy anunciamos y aclaramos, eso no existe. No existe el buen corazón. Jesús dijo, ninguno hay bueno. Esto que estamos diciendo, sé que de pronto es difícil de digerir. Más de uno de pronto estará sorprendiéndose. Pero sé que algunas personas sí lo van a poder recibir. Las personas que lo pueden recibir, en la Biblia hay una promesa. Mas a todos los que les recibieren, a los que creen en su nombre. El nombre de Jesús es Salvador de los pecados. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú hoy logras creer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, es decir, si tú logras creer que ya eres libre del pecado, puedes ser salvo o salva. Si no, tristemente habréis creído en vano. Porque para eso vino nuestro Señor Jesucristo, para cargar el pecado de todos nosotros. Acuérdense que Juan el Bautista le dijo, señalando a nuestro Señor Jesucristo, diciéndole a los discípulos que estaban con él, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, sé que ustedes habían oído esto. Eso lo dijo Juan el Bautista. Y dice la Biblia que a eso venía Juan el Bautista, a dar testimonio. Todo aquel que creyera en el testimonio que iba a dar Juan el Bautista, esa persona podía ser salva. Él daba testimonio de la luz. ¿Cuál es la luz? Nuestro Señor Jesucristo. Eso está en Juan capítulo 1, también lo pueden leer. Ya el tiempo se nos acabó, pero si quieren profundizar más en este tema, yo les recomiendo un video que subimos al canal de YouTube. Este video en 1 hora aproximadamente ya va a estar en el canal de YouTube. Pero también hay un video que nosotros subimos hace como 2 meses y medio, más ya casi 3 meses, un video que se titula La mejor explicación del Evangelio. La fe viene por el oír. Si todavía tú no lo has podido creer, no te preocupes. Es normal porque es la primera vez que lo estás escuchando. Pero la fe viene por el oír. Te recomiendo ese video que se titula así, La mejor explicación del Evangelio. Muchas personas han recibido la salvación al oír atentamente esa explicación. Para eso tienes que llegar sin ningún prejuicio, sin creerte algo que no eres, sino creer lo que está escrito en la Biblia. Contestar a la pregunta que Dios le hizo a Adán, ¿dónde estás tú? Si tú hasta este momento te has considerado pecador, pecadora, no es malo. Esa es la condición en la cual debes llegar delante de Dios. Pero que si tú te has considerado pecador, pecadora y has estado asistiendo a una iglesia, eso sí es terrible, porque la iglesia tiene la función de guiarte a ser libre del pecado, conocer la verdad para ser libre del pecado. Y hoy la hemos mencionado. Tal vez por la velocidad a la que estamos hablando, de pronto no haya quedado claro para muchas personas. Pero si quieres volver a ver la repetición, en 1 hora ya estará en YouTube. Y te recomiendo que mires ese video, La mejor explicación del Evangelio. Y queremos escuchar tu testimonio si has podido recibir la salvación después de que veas ese video. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Gracias porque este secreto
se lo has escondido a personas que son muy capaces por sí mismos, personas que son muy capaces por su fuerza, por su astucia, por su inteligencia. De personas así tú has escondido esta sabiduría y se la has dado a los niños. ¿Y por qué dice la palabra que se la has dado a los niños? Los niños están en la condición de recibir. La persona que ya está corrompida es una persona que ya no puede recibir porque ya está llena. No se puede llenar un vaso que ya está lleno. Permite que las personas que se conectaron el día de hoy tengan el corazón en la condición necesaria para poder recibir. Un vaso no se puede llenar si está más arriba de la jarra. El vaso debe estar más abajo para poder recibir de la jarra. Permite que el corazón de todas las personas que entraron el día de hoy llegue a la condición necesaria para poder recibir tu palabra. Y si todavía hay corazones arrogantes, ten misericordia y haz lo que sea necesario para que esos corazones quebranten para poder recibir la salvación. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, amigos, invitados y quienes nos visitan. Nuestra cita todos los días es a la misma hora. Mi reloj en este momento marca que son las 34. Quiere decir que hace 34 minutos comenzamos, cuando la hora era en punto 00. 34 menos 34 da 0. Siempre estamos comenzando a la misma hora y siempre estamos terminando más o menos a esta misma hora. Nuestra cita mañana es a la misma hora y finalizando a la misma hora. Nos vemos mañana. Chao.